Mario Negri, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por venir. Bien, Paulino. Buenas tardes. Bueno, va a estar... el gobierno ha venido como si iba navegando en el Sinaí y de pronto busca remos por todos lados para estabilizarse. Creo que lo que acaba de describir usted es muy fuerte, el desorden económico, y lo acompaña un fuerte desorden político, y me parece que eso hace más turbio. Todas las expectativas se han puesto en que el problema de la inflación está vinculado al aumento del salario. Y hay que tener cuidado con esa ficción. Es decir, no hay inflación si no aumento los salarios. Y en realidad me parece que atender con ese eufemismo el problema de la inflación sin mirar el tema fiscal, me parece que es volver a engañarse, ¿no? ¿Usted cree que allí el gobierno está presto a también hacer correcciones como finalmente ha intentado dar en las negociaciones con Repsol, el Club de París? Son muchos frentes, muy desordenados. Bueno, está claro que la estrategia frente a Repsol es una estrategia que busca rearmar un marco de credibilidad en el frente externo que le permita, abandonando el discurso vanguardista, casi ridículo durante mucho tiempo, la necesidad de buscar financiamiento externo frente a la fuerte demanda de dólares que tiene el gobierno, contrastando con la fuga de capitales y frente a los 15.000 millones que necesita para sostener la importación de combustible, ¿no?, de petróleo. Eso está claro, el Club de París, todo lo que renegaron antes. Nadie puede decir que esté mal que se llegue a un acuerdo con Repsol. El problema es cómo y cuándo y qué costo se pagó por eso. Ustedes pidieron porque Kicillof y Galucho sean los que vayan a explicarlo al Congreso antes de discutirlo. Usted recuerde que ¿de dónde venimos? Venimos de un discurso del ministro de Economía que prácticamente se paró a la vanguardia en contra del imperialismo y del capitalismo, y que ahora tuvo que sentarse a negociar. Venimos de un cuadro de situación a donde el gobierno pensaba que no importaba cómo lo hiciera, total, la expectativa de vaca muerta iba a producir una enorme pelea entre los capitales internacionales por venir a invertir a la Argentina. Pasaron 2 años y ven que sin credibilidad, confianza y previsibilidad eso es muy difícil. Y además se le vino la avalancha de la demanda de necesidad de dólar. Entonces creo que buscar financiamiento externo significa, no tan fácilmente como ellos dicen, tocar el timbre y que se abran las puertas. El gobierno ha hecho mucho para perder confianza y credibilidad y tiene que recomponer ese frente externo. Es una carrera contra el tiempo, ¿no? Mientras tanto, mucho monetarismo, mucha suba tasas de interés, que da resultado efectista para el gobierno en el momento, pero que si sostiene en el tiempo va a atentar, como es lógico, contra la producción al secar la plaza de peso y vamos camino a una enorme recesión. De ahí deviene, de lo que digo, el enorme desorden económico. No obstante eso, lo sientan a los empresarios, los retan y le dicen que van por el ajuste de precio, pero la palabra inflación, aunque se la reconozcan los hechos por primera vez este mes, está prohibida de ser pronunciada por algún funcionario del gobierno. Creemos que Kicillof, como el presidente de YPF, deben ir al Congreso, porque primero invocaron confidencialidad, recuerde usted, cuando comenzó. Yo creo que no era confidencialidad, era secretismo. La confidencialidad se mantiene en reserva, pero se da la información frente a las instituciones. Hoy el Parlamento sabe lo mismo que sabe usted, sus oyentes en la radio, los televidentes que los ven, o cualquier hombre que se siente a tomar un café con una medialuna a la mañana. Es lo que informan los medios, pero no el Parlamento. Y acá se está hablando de pagar en esta gestión, comprometer las gestiones posteriores. Se sabe que son 5.000, pero pueden ser 8.000, aunque no terminen siendo 10.000 a la mano para los españoles. Es un enorme esfuerzo fiscal el que tiene que hacer el gobierno, la proyección, para garantizarle seriedad, porque no les creen. Bueno, además es emitir nueva deuda, porque son 3 nuevos bonos. 3 nuevos bonos. Uno de los cuales vence en el 2033. 33, después queremos saber qué tipos de garantía. La propia ley que aprobó el Congreso en su momento preveía un monitoreo ambiental previamente. Queremos saber para saber el pasivo ambiental cuál había sido y si efectivamente había que ser indemnizado el Estado. Esto es muy importante aclararlo porque el radicalismo votó también acompañando eso, fue motivo de muchas críticas, recuerde usted, pero el proyecto alternativo era distinto. Primero decíamos inventario, tribunal de tasación, qué se debe, qué nos deben, después buscamos el saldo y después se abre una negociación. Nada de eso pasó. Para pagar. Nada de eso pasó.
Pese a lo que se votó en la ley. Independientemente de pasarle el filo por el cambio del relato o la caída del discurso, separemos eso por un instante, que es parte de la disputa política o del retroceso de un discurso que le costó al gobierno y le costó al país, esencialmente. Tenemos que ver hacia adelante, porque Paulino, durante 2 años también, cosa que por ahí no se comenta, como consecuencia de lo mal que se hizo, la Argentina pagó un costo y nos prohibieron nos sacaron de la importación de biodiesel, Europa nos sancionó igual, eso costó casi 800 millones de dólares, más la pérdida de credibilidad y confianza que no la puede mensurar en plata. Está bien que recomponga el frente externo, está bien que lo recomponga. ¿En qué momento lo hace? En el peor momento. ¿Por qué lo hace? Por necesidad para seguir sosteniéndose en el tiempo. Pero mientras esto no sea acompañado a su vez de una política antiinflacionaria con metas de inflación y se pretenda decir que sobre la exageración de la demanda del aumento de salario se produce la inflación y no se reconozcan las causas reales de subsidios distribuidos inequitativamente, como se hizo durante todos estos años, de una política de gastos innecesarios como aumentó el último tiempo, me parece que vamos mal. Súmele a eso lo que naturalmente va a ocurrir, que es la curva del gobierno hacia los 2 últimos años de mandato, más la puja que se prevé en el peronismo, de uno que estuvo junto con el que está, pero que piensa que ya tiene que tomar distancia y, si es posible, dentro de un tiempo desconocerlo. ¿Lo dice por Scioli? Lo digo... ¿O por Massa? Por Massa, pero lo digo bien. Digo, el peronismo tiene la idea siempre de que hay alguien que está llegando, cuando alguien se está yendo, y no tiene nada que ver con el pasado. En realidad, como dijo el presidente Kirchner, con acierto y con errores, el mundo comienza cuando llego yo. Es casi una cultura adanística, ¿no? ¿Y usted tiene miedo de que de ese peronismo que expresa Massa y ese frente renovador, como lo denomina, copte muchos más radicales? No, en la política hay una crisis de representación, Paulino. ¿Le sorprendió el pase del Pechi Quiroga, por ejemplo, intendente de la ciudad capital de Neuquén? No, soy amigo de él. No, pero yo respeto el ejercicio de la libertad. En política no se puede atar a nadie. Pechi ha ido y ha venido bastantes veces, es decir, por lo general no se cae en el camino. Digo, pero hay dirigentes políticos que en realidad la idea es tener siempre una oportunidad. Bueno, será respetable o no, otros tienen otra, pero creo que en el fondo lo que hay es una falta de recomposición de la crisis del sistema de partidos. Y vea, porque después del 2001 el radicalismo lo sufrió mucho, fundamentalmente en sus sectores sociales medios y en los grandes centros urbanos, ¿no? Pero usted recuerda cuándo fue la última interna del peronismo, fue la de Menem Duhalde. En un sistema de partido donde el peronismo no es una casualidad, se requiere de un nivel de institucionalidad mínima entre las fuerzas políticas, para acordar o para competir. Eso no existe. No podemos hablar de sistema de partidos en la Argentina al modelo europeo, aún con la crisis de representación. Yo muchas veces digo que la Constitución legalizó los partidos, los constituyó en elementos esenciales de la democracia, y casi en simultáneo, esa reforma del 94, los partidos empezaban a deshilacharse. Y entonces tenemos tantos peronismos como dirigentes peronistas y tantos radicalismos como dirigentes radicales. Sí, y hay crisis de representación, falta recomponerse, hay una asignatura pendiente, no le quepa ninguna duda, pero la democracia, con todos sus defectos, requiere de un sistema de partido. Y por favor, que se entienda bien, no es peyorativo. Digo que los últimos años del peronismo, recuerdo un artículo de una persona muy inteligente, pero que realmente todavía me duele el estómago cuando lo leo, que fue de Vladimiro Korach hace poco tiempo, cuando dijo: el peronismo siempre tiene que ofrecer para lo que esté de moda en el mundo. En los 90 vino una ola para desguazar el Estado y el peronismo estuvo listo. Ahora cambió y la ola vino y el peronismo estuvo listo. En realidad eso no habla bien, eso habla mal. Hablando de institucionalidad, ¿van a ir al discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la presidencia? Sí, como siempre. Lo que nosotros tratamos de aclarar, que en alguna medida lo hicimos, y es profeso que levantamos la voz. Es profeso, no queremos que nos pase lo del año que viene. Este es un año singularmente importante. Primero, la presidenta viene de una situación personal delicada de salud, en buena hora se ha recuperado. Y en segundo lugar, porque se produjo un clic en el discurso del gobierno.
Con lo cual en el quiere escuchar. relato. A ver qué anuncios Necesitamos escucharla. ¿Espera muchos anuncios? ¿Espera un paquete de Yo medidas? estoy deseoso estamos nosotros de esperar que la presidenta nos diga hacia dónde vamos y por dónde vamos. ¿Por qué camino, en realidad, frente a sus ausencias? Es necesario saber si además de medidas de coyuntura y un plan antiinflacionario, me interesa saber qué estamos haciendo nosotros en el marco del Mercosur. ¿Estamos jugando fuerte en la Unión Europea, en el acuerdo? ¿Estamos afuera? Ayer Dilma Rousseff dejó entrever en Bruselas que podría haber un acuerdo sin el Mercosur de Brasil. Bueno, imagínense lo que estoy preguntando. Me interesa saber, ¿va a hablar algo la presidenta sobre acceso a la información pública? ¿Sobre los hechos de corrupción? ¿Sobre el narcotráfico? ¿No es tiempo de que se llame una gran conferencia nacional a la Argentina de debate sobre el narcotráfico y el crimen organizado, sobre la base del documento que los obispos hicieron firmar y convocaron a todos los partidos? ¿Para usted debería estar centralizada la información? ¿Debería haber una agencia como la DEA, por ejemplo? Sí, digo, discutamos, abramos al debate. Han cambiado los sistemas. Acá el problema no es los golpes de Estado tradicionales. El narcotráfico toma la política, después toma el Estado y toma la sociedad. Ese es el desafío de los tiempos que vivimos. No es un problema en contra de o de quién. Y creo que lo estamos mirando lejos y mal. O en algunos casos habrá complicidad. Quisiera escuchar, nosotros todos atentamente, qué es lo que está imaginando de la distribución del ingreso, porque el problema central de la distribución del ingreso no pasa por el aumento del salario en sí mismo, es por la brecha que se sigue ampliando entre los que menos tienen y los que más ganan. ¿Usted ve una presidenta ausente? No, yo la veo presente. Mi preocupación es casualmente eso, por eso la quiero escuchar, porque lo que tengo claro es que el gobierno, el último tiempo, después del 2006-2007, que contradice todo lo que dice ahora de cuáles son las causas de la conspiración para la inflación, empezó a ejercer un progresismo invertido. En realidad comenzó a arriar todo lo que decía que sostenía de acuerdo a la necesidad de los momentos, sobre la base siempre de una táctica que es descubrir un enemigo, tener a alguien con quien confrontar, tener un nivel de tensión, una característica propia del populismo, que lo digo, bueno, hace poquitos días hemos leído a Laclau, yo lo respeto intelectualmente, obviamente, pero que son muy duros con el populismo de derecha en Europa, pero quieren interpretar como absolutamente válido el que tenemos en la región. Pero lo que sucede es que no es el mismo de los primeros años. La Argentina tiene la particularidad, porque como el sistema de partidos acá está muy deteriorado, y hay un movimiento muy fuerte como el peronismo, hubo espacio para el populismo sobre la base de la concentración de poder y mucha legitimidad popular. El gobierno de Néstor Kirchner ha tenido más poder que el que tuvo Perón. No le quepa ninguna duda. En términos institucionales, mayoría absoluta en ambas cámaras. Van a terminar 10 años de mandato con emergencia económica. Eso significa superpoderes. Eso significa el Parlamento a un costado y yo decido con la virome. Van a terminar el mandato con el impuesto al cheque, distribuyendo la plata como quieren. No es poca cosa. El que de emergencia creó Caballo, creo que en marzo del 2001. 2001. Y recuerde usted una cosa, hoy he leído una información... Es el impuesto al bobo, porque es el impuesto al que está en blanco, pero va por por supuesto, derecha. Exactamente. Usted ha visto que hoy dice que 13 ministros de Economía de las provincias se van a reunir. Sí, ya lo hicieron, 16. 16. Bueno, si hubiese estado gobernando otro signo político, en vez de 16 ministros eran 16 gobernadores del peronismo en el CFI. Recuerde usted, hay que tener memoria. En circunstancias de crisis como esta, 16 gobernadores en el CFI tenían dos caminos, o se llevaban plata o se llevaban el presidente. ¿Y qué hicieron? Se llevaron al presidente, dice usted. Saque las conclusiones. Porque el nivel de tensión y el nivel de deterioro en las cuentas fiscales de las provincias es tremendo, Paulino. Mario, a ver, 3 o 4 planteos. Sí. ¿La policía comunal le gusta discutirla? Yo sé que no es un Discutirla, tema de sí, yo me abro al debate, sí. El radicalismo no va a obstruir ese debate, cree en la provincia. No, lo que sí tengo preocupación porque son temas, cuesta, pero no hay que someterlo a la campaña electoral. Yo no sé si lo que usted anunció recién es consecuencia de un anuncio para contrarrestar una campaña por parte de Scioli a quien la proponía, o es el resultado de un estudio que arroja un resultado positivo en la necesidad de impulsarlo. Cuando usted pone policías comunales, se acerca más a la gente, pero da más autonomía. Entonces, si no es con autonomía, no.
Bueno, pero usted tiene que tener una política global también. Esto es como la transferencia de la educación, más peligroso en el término de la policía, porque está por medio de la vida. Usted transfirió todas las escuelas a las provincias, pero claro, usted tiene que tener una política educativa y usted tiene que tener una política de seguridad. La policía comunal no es una política de seguridad para cada comuna. ¿Cómo se van a parar frente a la reforma del Código Penal? Si es que la presidenta lo impulsa, por ejemplo, el sábado. Yo le digo una cosa, si pretenden llevarla para terminar como con el Código Civil, nosotros vamos a resistir. Cuando hablamos de leyes de fondo de esa magnitud y cuando hablamos de la reforma del Código Penal, se requiere todo el tiempo que sea necesario para profundizar el análisis, el estudio y buscar los consensos. Hicimos una comisión en el Código Civil que recorrió la Argentina, que consultó especialistas por todos lados y terminó el gobierno llevándose el código como si fuera el libro para poner en la biblioteca de su casa. Bueno, de todas maneras tiene media sanción. Pospuso el debate para este periodo de sesiones. Esperemos. ¿Usted cree que va a salir con modificaciones, no como viene dado? Espero que se modifique. Y con el Código Penal, espero que salga de la campaña electoral. Usted sabe que es un tema muy sensible. Yo no lo he visto a fondo al proyecto todavía, recién lo estamos recibiendo, pero también hay que ver si contempla los nuevos delitos de los funcionarios públicos, con una visión moderna, la corrupción si está bien especificada, y hay que tener cuidado con la simplificación de los títulos, porque alguno puede pensar, empiezan las discusiones si es garantista, si no es garantista. No, sí, claro. Entonces, creo que es un tema muy serio para llevarlo a los atropellos. Hablando de corrupción, después de todo lo conocido respecto a la cuestión Amadou Boudou y la causa Chicone, y en virtud de las novedades de esta semana, no menores, yo diría, ¿pero usted amerita alguna explicación adicional, el vicepresidente, o el discurrir de la justicia dirá lo que tenga que decir y punto? Yo creo que hace mucho tiempo que debería haberla dado y presentarse, pararse a la puerta del tribunal y no irse de la puerta, armar una carpa, quedarse ahí, pidiendo una explicación hasta que se sepa la verdad. Me parece que es lo mínimo, o pedir licencia, ¿no? Me parece. Que hubiera hecho mucho bien el gobierno. ¿Usted cree que debería pedir licencia? Debería haberlo hecho, me parece. En el radicalismo, Sanz, Cobos. Y a lo mejor vengan 3 o 4 más. ¿Mario Negri también? No, en absoluto. No, yo, mire... Pero digamos, todo en un gran paso, compitiendo con los otros espacios, primero o interrelacionados con el FAP, la coalición cívica, la construcción de la coalición, primero. La pérdida de la alianza, la caída de la alianza, además de los factores exógenos, que son muchos, que podríamos analizarlos, pero para analizar los propios, el mayor perjuicio que en mi criterio causó fue que se produjo un retroceso en el cambio cultural de la sociedad argentina para pasar a una cultura de coalición, que la complejidad en el mundo actual, salvo en el sistema americano, es la tendencia natural a buscar fortalecimiento en los gobiernos, con cierta plasticidad y con un programa para sostenerlo. Entonces eso fue un retroceso. Reiniciar ese camino que vale la pena requiere de los dirigentes 3 o 4 condiciones básicas. Las coaliciones se hacen cediendo. La primera es percepción de ceder. La segunda, hay que tener 4 o 5 ideas básicas, un programa, y hay que buscar homogeneidad en las listas para el Parlamento, para poder sostener el gobierno. Creo que ahí hay un espacio en la Argentina, porque festejamos 30 años de democracia, y si yo tuviera que resignarme a pensar que la salida es pan por pan, es como comida de sonso, o sea, peronismo por peronismo. El que se fue ahora, pero que estaba antes, digo, legítimamente compitiendo. Ese es el desafío. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Como diría Napoleón, dice, vísteme despacio que estoy apurado. Nuestros pasos deben ser firmes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos, piensa que no estamos preparados para gobernar. Mientras que si el peronismo se equivoca, dicen que se multiplica. Esas cosas de la filosofía popular hay que tenerlas presentes. Construir la coalición es un enorme desafío a donde el vedetismo personal de los dirigentes debe ser absolutamente accesorio. Mario Negri, como siempre,
Gracias por este ratito en la tarde. No, un gusto por haber estado con usted. Muy gentil. Ahí estaba el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, hombre de la provincia de Córdoba.